Siguiendo con el programa, invitamos al doctor Juan Gonzalo Mesa, que es pediatra especialista en enfermedades infecciosas, como ya todos saben, trabaja en el Hospital General y en la Clínica Las Américas. Él nos va a hablar de cómo completar el esquema PAI en nuestros pacientes. Mil gracias. Juan, adelante. Chefe, muchísimas gracias. Sí, este tema me gustó mucho cuando me pidieron que lo hablara porque es un tema que es de máxima importancia, sobre todo en la consulta privada, que es cuando más de pronto podría uno, inclusive en pacientes hospitalizados que le preguntan a uno como médico, tratante, como pediatra, ¿yo qué puedo hacer para complementar el PAI de mis pacientes? Y qué bueno poder hacerlo de forma con conocimiento de la información que está en literatura actualmente con respecto a eso para una adecuada toma de decisiones. No tengo ningún conflicto de intereses, entonces al final de la diapositiva les mostré mi correo electrónico y mi cuenta de Twitter por si quieren conversar conmigo del tema y aclarar dudas. Eso ya lo vimos ahorita, ya el doctor Alejandro lo mostró en su caso clínico. No lo voy a repetir, nuevamente el PAI que tenemos en Colombia es un PAI que me parece a mí que es un PAI que es muy completo. Lo importante siempre será mantener unas tasas adecuadas de vacunación para mantener la protección que ofrece la vacunación en nuestros pacientes. De eso se habló en el caso anterior. Y básicamente vamos a entrar en detalle, vamos a entrar de una vez en el tema porque tengamos tiempo de hablar con toda la tranquilidad, y es qué se puede hacer con el PAI. Y lo dividí en 5 partes. La primera parte es Bordetella pertussis. ¿Qué ponemos? ¿Células completas o la celular? Rotavirus. ¿Qué ponemos? ¿Monovalente o pentavalente? De meningococo. ¿Cuál se pone y a quiénes se les puede poner? El refuerzo de hepatitis A, hay que ponerlo porque recuerden que el país solamente tiene una dosis de hepatitis A a los 18 meses, a los 12 meses, perdón. Si requiere refuerzo de varicela para los que no recibieron solamente una vacuna, entonces si requiere refuerzo a los 5 años. Y la pregunta eterna, que es si requiere refuerzo para hemófilos influenza tipo B, teniendo en cuenta que el país colombiano tiene 3 dosis, es un esquema 3+0, y diferentes partes del mundo tienen esquemas 3+1. Entonces, ¿qué hay con respecto a eso de evidencia en la literatura? Y finalmente, si hay alguna forma de ahorrarse inyecciones. Entonces, básicamente la charla va a estar dividida en esos 5 componentes. Nuevamente, quedo disponible para preguntas después por el chat un ratico más. Arrancamos con Bordetella pertussis, es la de siempre. El esquema PAI le ofrece la opción de la pentavalente, a los 2, 4 y 6 meses pentavalente. Y ya a los 15 y 18 ya un esquema con una aplicación diferente, y a los 5 años también. Pero enfoquémonos en la parte de los 2, 4 y 6 meses, es como la parte más crítica, en el cual se ofrece la penta, que es DPT, hemófilos influenza tipo B y hepatitis B, y esa es la opción no PAI al frente disponibles que se podrían utilizar. Entonces, como siempre, la discusión con respecto a la vacunación contra Bordetella pertussis es un balance entre inmunogenicidad, efectividad, duración de la inmunidad, efectos secundarios y costos. Entonces, todo esto nos pone a nosotros a pensar qué es lo que tenemos que hacer, qué vamos a ver con nuestros pacientes y qué vamos a recomendarle a nuestros pacientes que van a arrancar con su vacunación. Ese es un mapa, es un artículo de este año, es un artículo muy interesante, se lo recomiendo para que lo lean. Es un mapa mundial acerca de en qué parte del mundo utilizan células completas y en qué parte utilizan formas celulares. Básicamente, Sudamérica aplica vacunación de células completas, gran parte de África, Rusia y gran parte del sur de Asia. Y Norteamérica y México, pues, incluyen ahí esas partes, y gran parte de Europa utiliza formas acelulares de la vacuna. ¿Qué es lo que hemos sabido siempre? Eso está clarísimo, los estudios son con respecto a eso son muy claros. Hay artículos que hablan hay revisiones sistemáticas que hablan acerca de los efectos secundarios de las vacunas de Bordetella pertussis, y está claro, las vacunas de células completas tienen más reactogenicidad, tienen muchos más síntomas a nivel sobre todo local y a nivel sistémico, con la aparición de fiebre, irritabilidad, anorexia, vómito. Ahí está la tabla comparativa, en la cual los porcentajes son bastante variables. La línea negra es la línea de las formas celulares de la vacuna, y la línea azul es las formas celulares de células completas, y pues obviamente miren el porcentaje de eventos adversos luego de inmunización son mucho más altas en las células completas. Y ya con respecto a los RR, comparando células completas con formas celulares, pues también es mucho más alto el RR, sobre todo en las regiones locales, es un RR de 2.7 para las formas celulares completas. El edema y el dolor en el sitio de la aplicación tiene un RR de 4.15 para las formas completas. La fiebre tiene un RR de 9.2
y la anorexia una RR de 3.1, o sea que realmente lo que hemos sabido siempre y lo que hemos estudiado siempre, lo que hemos encontrado es que las vacunas de formas celulares tienen mucho más efectos secundarios, tanto a nivel sistémico como a nivel local. Y es una reactogenicidad esperada porque la carga inmunogénica que ofrece la vacunación completa contra la pertussis es más alta. Recuerden que las formas acelulares tienen usualmente entre 3 y 4 antígenos seleccionados, a veces 2. Realmente hay vacunas, inicialmente eran vacunas de 1, 2, 3, 4 o 5 antígenos de Bordetella pertussis. Las vacunas más recientes tienen entre 2 y 4 antígenos para Bordetella, entonces como tienen menos carga antigénica, pues tienen menos reacciones, tanto locales como sistémicas. Entonces en Chile, este año, fue publicada una experiencia. En Chile tienen un PAI parecido al nuestro en esa parte, de los primeros 6 meses de vida, la parte del esquema inicial, y dividieron en dos brazos, pacientes que se puso el esquema PAI normal y el otro brazo se puso un hexavalente, y pues la gente quedó más feliz, los papás quedaron más felices con la vacuna hexavalente, pues tienen la satisfacción es mucho mejor, se le toman los efectos secundarios, volvería nuevamente donde el médico que los vio, o sea, realmente como es una vacuna que tiene menos efectos secundarios, obviamente es mucho más deseable desde el punto de vista de los papás, porque el niño va a estar más cómodo, va a tener menos fiebre, va a estar con menos irritabilidad, o sea, eso es algo que para los papás es maravilloso. Ese estudio fue hecho por el doctor Miguel O'Ryan allá en Chile. Pero esa es la parte de los efectos secundarios de la vacuna, y tenemos que mirar la vacunación como un completo, no solamente qué efectos secundarios tengo, sino qué tanta vacuna, qué tanta protección me va a ofrecer la vacuna. La parte de respuesta inmune se ha estudiado también en varios artículos. Ese artículo fue publicado en 2019 y se llama así básicamente respuesta inmune humana a la vacunación de pertussis, y ellos reportan ahí varias cosas que son muy importantes. Los pacientes que reciben el esquema inicial acelular contra vacuna, con vacuna celular, tienen una disminución más rápida de la protección, y ese efecto se ve inclusive hasta la adolescencia. Además, los pacientes que ya se les hizo un refuerzo después del 7º año de vida con las formas celulares de pertussis, que toca ponerlo junto con la dosis baja de difteria, que es la TDAP, que ahorita el doctor Alejandro mencionó en los casos, en el CACHAP del último caso. El paciente que recibe CACHAP después del esquema inicial, ya en la parte pues, de la pubertad, la respuesta inmune es mucho mejor en aquellos pacientes que son adolescentes que recibieron esquema inicial con DPT comparado con DPAT. Y eso básicamente está descrito por las diferencias en los tipos de inmunidad que induce la vacuna. La vacunación inducida por la vacuna de células completas tiene una inmunidad por linfocitos T más robusta y produce una inmunidad de memoria que funciona mejor que aquella inmunidad inducida por las formas acelulares. Otro problema que tienen las vacunas acelulares es que no son capaces de revertir el estado portador de Bordetella pertussis en la orofaringe de los pacientes. Entonces, obviamente, aunque no se enferman de formas graves, porque finalmente la protección lleva a eso, el estado de portador no se puede revertir con las vacunas celulares, y esto hace que sea un riesgo potencial para la comunidad. Definitivamente es importante porque el adolescente o el niño más grande del adolescente va a tener portación osefaringia de Bordetella pertussis y pueden convertirse en reservorios para toda la comunidad. Entonces, básicamente se recomienda que los pacientes que son vacunados con las formas celulares de pertussis se tengan que garantizar un refuerzo de Bordetella pertussis nuevamente entre los 7 y 10 años luego del esquema inicial. Y entonces, en ese caso recomendamos, y lo que se recomienda sería que si el paciente va a recibir formas celulares, se debe garantizar que ya en la pubertad, en la adolescencia, se haga un seguimiento para una revacunación para mejorar la inmunidad. En Francia, esa es nuestra experiencia. Ellos en Francia en 2001 iniciaron a vacunar de forma celular. En 2012 tuvimos un brote mundial que muchos de nosotros recordamos, a todos nos tocó, aquí también se vio, y básicamente cogieron pacientes en dos grupos. Pacientes que fueron nacidos entre 2002 y 2016, perdón, 2002 y 2006, para ver cómo se comportaba el brote comparados con niños más pequeños, y se vio que realmente los pacientes que fueron vacunados tempranamente con DPT tuvieron una tasa de ataque menor que aquellos vacunados con DPAT. Entonces, eso como que refuerza lo que acabamos de mencionar en la diapositiva previa, que realmente la inmunidad inducida por la DPT, que aunque obviamente son vacunas que tienen más efectos secundarios, es una inmunidad aparentemente más robusta, y básicamente basado en estos estudios y en esta investigación que hizo allá en Francia, a partir de 2013 decidieron agregar una dosis de refuerzo nuevamente a los 6 años.
Entonces, de ahí la importancia de que el paciente vacunado tenga sus refuerzos y sobre todo tenga que tener mucho más énfasis en el refuerzo en los pacientes vacunados con las formas acelulares. La postura de OPS, esta fue una reunión que se hizo en Cartagena el año pasado. Fue una reunión del Comité del Grupo Asesor de Vacunación, de enfermedades por vacunación. Y básicamente el grupo reitera su recomendación anterior acerca del uso de vacunas contra tosferina de células enteras para la serie de vacunaciones primarias del lactante y acerca del inicio de los esquemas vacunales a las 6 semanas de edad cuando haya brotes. O sea, esa vacuna, aunque la edad es 2, 4 y 6 para el esquema inicial, en caso de brotes se podría retrasar, se podría adelantar la vacuna o el inicio de la vacuna hasta la semana 6 de vida. Es como el mensaje importante de la postura de OPS con respecto a este tema. Rotavirus, el esquema que tenemos en Colombia es RB1, que es la vacuna monovalente de rotavirus. La opción OPAI es la vacuna pentavalente de rotavirus. Son esquemas diferentes. La vacuna monovalente tiene esquema de 2 y 4 meses y la vacuna pentavalente tiene esquema 2, 4 y 6. La edad máxima para la primera dosis es 14 semanas y 6 días. Ya la semana 15, en teoría, de vida cumplidas no se debería vacunar contra rotavirus. Y la edad máxima para terminar el esquema es 8 meses, aunque la RB1 por manual PAI se podría poner hasta los 11 meses y 29 días. Recuerden que la vacuna contra rotavirus tiene solamente un objetivo y es disminuir la gravedad de la enfermedad. Realmente a los pacientes que están vacunados contra rotavirus les puede también dar rotavirus igual, pero suele ser formas más leves de la enfermedad, lo que lleva a menos deshidratación, menos tasas de hospitalización y menos muerte, que finalmente es el impacto grande de la vacuna. Este es un mapa mundial nuevamente con la parte de dónde vacunan con qué. En Colombia se ve. En la gráfica mencionan que Colombia es de baja mortalidad. Yo he estado leyendo en otras partes y mencionan que es de entre baja y media. Y la vacunación que tenemos aquí es Rotarix, que es la RB1. Ese es un metaanálisis publicado en Lancet este año. Y ellos hicieron una revisión de literatura y se dan cuenta que la efectividad varía según el sitios de baja, media y alta mortalidad, pero si se dan cuenta, los valores son muy similares, tanto para RB1 como para RB5. Las conclusiones del estudio es que ambas vacunas son efectivas para evitar episodios de diarrea por rotavirus y que la protección es mucho mejor en menos de 12 meses comparado con 12 o 23 meses, que no es algo sorprendente. Finalmente es una vacuna que se aplica temprano en la edad y obviamente la inmunidad puede ir disminuyendo lentamente. Obviamente desde el punto de vista, obviamente de salud pública, es mucho mejor tener un esquema completo de vacunación de 2 dosis que una de 3, pues obviamente sería un 50% más de gasto de vacunas para vacunar. Pues si yo tengo 600.000 dosis de vacunas contra rotavirus y esquemas de 3 dosis, vacunaría a 200.000 niños, pero si esquemas de 2 dosis, vacunaría a 300.000 niños. Entonces, teniendo en cuenta que ambas vacunas son similares, pienso que estamos bien por esa parte. Meningococo, ya la gráfica la mostramos ahorita en los casos clínicos. Esos son los esquemas actualmente de las vacunas que tenemos disponibles en Colombia para vacunación contra meningococo. La vacuna que cubría BC actualmente no está disponible ya, en este momento no está circulando ni está comercialmente disponible. Y la vacuna contra el B todavía no está aprobada y en circulación actualmente para ofrecer a los pacientes. ¿Qué pacientes requieren realmente vacuna contra meningococo? Que se debe hacer de forma obligatoria, y si el paciente nos llega a consulta debemos vigilar esta parte, porque si no tiene la vacuna de meningo se tiene que hacer todo lo posible para que se le ponga, porque tiene un altísimo riesgo de enfermedad invasiva por meningococo y eso, como ustedes saben, pues puede llevar a secuelas y muerte. Hipocomplementemia, sobre todo aquellos que tienen déficit de MAC, que es el componente final del complemento C5 a C9, el que tenga esplenia anatómica o funcional, lo más frecuente de las funcionales es la anemia de células falciformes. Periodos de brote en un serogrupo incluido en la vacuna. O sea, si yo tengo un brote por Y, se podría poner, pero tengo un brote por X, no podría ponérsela. Afortunadamente el serogrupo X está por ahora muy confinado a África, pero pues en el caso hipotético que tengamos un brote de serogrupo X en Colombia, pues no vale la pena ponerle ninguna de las vacunas que están disponibles por ahora. Los que van a viajar a zonas donde la enfermedad meningocócica invasiva es endémica o hiperendémica, los microbiólogos expuestos en ceras meningitis y los isómeros de ecolizumab, que es un biológico el cual bloquea el componente final del complemento, bloquea básicamente el MAC. Entonces, eso se complementa con la primera indicación. Realmente la vacunación rutinaria entre 2 y 10 años no está recomendada la vacunación contra meningo, pero está la contraparte de que la decisión debe ser tomada en conjunto con los papás. Yo no puedo decirle a ustedes vacune o no vacune. Ustedes tienen que explicar a los papás que es una vacuna que está disponible, pero se tienen que tener en cuenta que es una enfermedad que tiene varias características con las cuales en conjunto con el padre se deben tomar
las diferentes decisiones de vacunar o no vacunar. Primero, es endémica baja. La vacunación, la frecuencia de enfermedad meningocócica no es muy alta. Es más alta en menores de un año, pero después del año de vida comienzan a bajar y nuevamente aumenta en la adolescencia. Pero los picos epidémicos son impredecibles, es una enfermedad que es grave, es difícil de diagnosticar en fases iniciales, pueden tener fiebre sin foco, pueden tener diarrea, pueden tener mocos, tos y congestión, hicieron una meningococcemia y cuando nos damos cuenta ya es muy tarde. Y el paciente, cuando muchas veces nos damos cuenta, puede tener ya posibilidad de fallecer o de tener secuelas. Entonces, la decisión de vacunar o no vacunar depende de cada uno de ustedes. Tienen que estar muy bien informados de cómo se comporta la enfermedad meningocócica en nuestro medio para poder darle una información clara a los papás y tomar la decisión en conjunto. Con respecto a hepatitis A, el esquema PAI ofrece una dosis a los 12 meses y la opción no PAI es darle un refuerzo a los 18 meses. Las casas farmacéuticas que producen las vacunas recomiendan 2 dosis. Esos son como los estudios que sugieren ese tipo de intervenciones. Y está bien, es la forma como se hizo la recomendación inicial. Pero ¿qué ha pasado? De ahí para adelante han salido revisiones de literatura con respecto a este tema. Hubo 15 países, 15 fuentes en diferentes países, ahí están diferenciados los países, en el cual reportan que una sola dosis de hepatitis B produce una protección adecuada hasta los 11 años luego de la vacunación. Lo cual es muy importante porque finalmente, pues, recuerden que la infección por hepatitis A es una de las causas más frecuentes de falla hepática fulminante y requerimiento de trasplante hepático. Entonces, no es una vacuna que solamente dé diarrea y ojos amarillos. Entonces, vale la pena vacunar y por eso está incluida dentro de nuestro plan de vacunación. Pero aparentemente una sola dosis ofrece protección adecuada hasta 11 años luego de la vacunación, y dicen hasta es porque para poder decir que es hasta 20 o 30, pues habría que hacer un estudio de 20 o 30 años. Entonces siempre ponen la pregunta hipotética: ¿qué pasa si un individuo vacunado se expone al virus? Y ellos básicamente dicen y postulan que eso puede ser un booster natural. Y eso ocurre principalmente, y eso se extrapola de los países con alta circulación del virus. Hay países con baja, media y alta circulación. En los países con alta circulación no recomiendan vacuna contra hepatitis A porque básicamente muchos pacientes desde edad temprana están expuestos al virus y harán inmunidad rápidamente. Entonces, el paciente que está vacunado, posiblemente si se expone al virus, pues tendrá un booster natural y eso es como una segunda dosis de vacuna en ese contexto. Entonces, básicamente en ese artículo lo recomiendan así. La adopción de una sola dosis de vacunación, de un sistema de una dosis de vacunación, puede servir como una alternativa, una estrategia alternativa para la prevención de hepatitis A en países en vías de desarrollo. Y es lo que se hace en Colombia y en varias partes. Y uno de los primeros lugares que hizo esta recomendación fue Argentina. Ellos en Argentina tuvieron un problema muy grave cuando empezaron allá con su problema económico entre 2003 y 2004, que fue el corralito financiero que tuvieron. El país se quebró y al caído caerle, entonces también tuvieron aumento de tasas de infección por hepatitis A y decidieron agregar en el país una sola dosis de hepatitis A, y con eso tuvieron una disminución dramática de la circulación del virus. Y ellos empezaron como con esto a decirle al mundo: vea, se puede una sola dosis, puede ser suficiente, no tienen que ser las dos. Entonces, por ahora, pues aparentemente con una sola dosis es suficiente para proteger de forma adecuada a los pacientes. Varicela está incluida dentro del PAI desde el 1 de julio de 2015. Fue la primera dosis y se escogió, ya se agregó al PAI afortunadamente desde el año pasado, 1 de julio de 2019, la segunda dosis. Esos pacientes, si ustedes se dan cuenta, el 1 de julio tenían un año, al 1 de julio de 2015 tenían un año, al 1 de julio de 2019 tenían 5. Entonces, los pacientes que les tocó el PAI de 2015, el 1 de julio, les tocó el PAI del 2019. Entonces, los pacientes pediátricos que reciben vacuna PAI de varicela, pues tendrán esquema completo. Pero la pregunta siempre será: entonces, si requiere segunda dosis, teniendo en cuenta que varicela no la necesita, hepatitis A no la necesitaría eventualmente, varicela sí. ¿Qué pasa con respecto a ese tema? Y hay información de diferentes fuentes bibliográficas. En Vaccine 2018 en Brasil, lo reportan, hicieron un estudio poblacional y dicen que una sola dosis protege el 86% contra cualquier tipo de varicela y 93% contra las formas graves. A pesar de que los porcentajes son altos y son muy atractivos, ellos igual sugieren la segunda dosis porque finalmente, aunque protege contra las formas graves, un 14% de los pacientes igual vacunados tendrán varicela, y eso desde el punto de vista de salud pública es importante. En Journal of Infection en 2018 en Australia, consideran que el impacto es moderado de una sola dosis de vacuna y recomiendan aplicar un refuerzo de la vacunación, y desde ahí han salido metaanálisis que sugieren exactamente lo mismo. Una dosis protege en Pediatrics salió un metaanálisis, una dosis protege 81% de cualquier tipo de varicela y 98% con las formas graves.
y 2 dosis protegen 92% contra todas las formas de varicela. Entonces, finalmente, el objetivo es ese. No solamente que den poquitos, sino que si se puede erradicar o disminuir o bajar al mínimo la incidencia de la enfermedad, que puede ser muy incapacitante y que puede ser grave para pacientes inmunocomprometidos, pues qué bueno tener un control adecuado de la enfermedad. En el American Journal of Infection Control dicen que una sola dosis va 8.5 casos por cada 1.000 personas al año y 2 dosis 2.2 casos. Entonces recomiendan siempre una segunda dosis, que es lo que estamos haciendo en este momento en el país colombiano. Para hemófilo influenza tipo B, lo que tenemos en este momento es un esquema inicial de 3+0 a los 2, 4 y 6 meses, y una opción que le podemos dar sería un refuerzo a los 18 meses. La CIP, que es la parte de inmunizaciones norteamericana, recomienda un booster a los 18 meses. Entonces la pregunta siempre será, ¿es necesario ese booster? En Kenia utilizan un esquema de 3+0, este estudio fue publicado en 2016, reportan una eficacia vacunal del 93%, reportan un solo caso de enfermedad invasiva por hemófilos influenza tipo B en menos de 5 años entre los 2010 y 2014, y también reportan que la aportación nasofaringea hubo una disminución importante de la aportación nasofaringea. Demostraron y se dieron cuenta que la caída de anticuerpos ocurre después de los 5 años, y eso se puede atribuir a la falta de booster, pero mencionan ellos y ellos justifican y defienden su postura de dejarlo con un esquema 3+0, en que después de 5 años el riesgo de infección invasiva por hemófilos influenza tipo B es mucho menor. Pero con respecto a esto han salido revisiones de literatura comparando los diferentes esquemas. No encuentran realmente en este metaanálisis, no encuentran realmente mucha diferencia, publicado en 2013, no encuentran mucha diferencia entre aplicar booster y no booster, o entre aplicar un esquema 2+1 o 3+0 o 3+1, pero mencionan que los que tienen booster producen más anticuerpos, y eso sí está claro. En ese metaanálisis no encuentran mucha diferencia clínica, pero realmente lo que recomiendan en este otro metaanálisis publicado en 2013 también, es que el booster sería útil, teniendo en cuenta que algunos pacientes tienen esquemas incompletos en la fase inicial, y que la eficacia vacunal aumenta del 90 al 100% cuando se pone el booster. Y miren que el porcentaje publicado por los kenianos es cercano al 92%. Entonces, usted puede mirar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. 92% es un buen porcentaje, pero qué bueno tener una protección casi que total contra la hemófilos influenza, teniendo en cuenta que la infección por hemófilos suele ser tan grave. Entonces, sería algo que se podría recomendar en el segundo año de vida por un refuerzo contra hemófilos, pero recuerden que la limitante que tenemos es que no existen las vacunas monovalentes contra hemófilos en nuestro medio, entonces tocaría utilizar esquemas de vacunas combinadas para poder lograr este fin. Ya para terminar, un poquito de vacunas combinadas. La vacunación combinada empezó en el año 1948 con la DPT, es la primera que se hizo, y se ha ido agregando otras vacunas. ¿Qué ventajas tiene agregar otras vacunas o tener esquemas combinados? Primero, disminuir la cantidad de inyecciones, eso definitivamente aumenta la adherencia a las vacunas y aumenta la cobertura. Solamente usando una vez protegemos contra 5 o 6 enfermedades, es maravilloso. Y es más fácil de almacenar, es menos volúmenes. Si usted tiene 100.000 ampollas de una monovalente de hemófilos, ocupa el mismo espacio que si no ampollas de un hexavalente, entonces esa parte facilita el almacenamiento. Desventajas que son potenciales y desventajas reales. Desventaja potencial es problemas con los diferentes esquemas de vacunación. Afortunadamente, varios de los esquemas de inmunización son similares y podría modificar según la falta que haga. Y lo otro que se ha encontrado, eso fue una revisión en Cochrane, que encontraron que los componentes de tétanos y hemófilos influenza tipo B pueden tener algo de respuesta reducida cuando están aplicadas combinadas con las formas celulares. Entonces, es algo que es más en nivel in vitro con medición de anticuerpos, pero es una cosa que es potencial, es un efecto adverso potencial de vacunar con vacunas combinadas, pero definitivamente las ventajas sobrepasan eternamente a las desventajas. De hecho, aparentemente vienen en camino otras opciones de vacunas combinadas como DPAT, junto con vacuna meningocóxica y vacuna neumocóxica. Opciones PI combinadas son las que tienen, las opciones PI son la columna de la izquierda, y las opciones no PI es la columna a la derecha. Uno podría optimizar chuzones y aplicación de medicamentos combinando diferentes tipos de vacunas. Para terminar, las conclusiones más importantes es la decisión de usar formas celulares bicelulares de completas de Bordetella pertussis dependerá de muchos factores que se deben discutir con los papás. El esquema ofrecido por el PAI para rotavirus, hepatitis A y varicela suele ser suficiente.
la decisión de vacunar contra meningococo se debe individualizar, parece ser importante un refuerzo para hemófilo influenza tipo B, y las vacunas combinadas aportan ventajas importantes que también se deben considerar. Les agradezco mucho por la atención. Ahí está mi correo electrónico. Me pueden escribir. Voy a intentar responder algunas preguntas en el chat ahorita porque me tengo que ir al trabajo. Y muchísimas gracias por la atención.